Amigas y amigos de Diálogos en Confianza, muy buenos días. Es un placer que estén con nosotros compartiendo este fin de semana donde hablamos de temas igual de interesantes que entre semana. Hoy tocaremos uno muy especial y es ¿por qué necesito que me necesiten? Evidentemente ayudar a otras personas es algo que nos puede desde luego hacer sentir muy bien, pero nos hemos puesto a analizar de fondo qué hay detrás de todo esto. ¿Por qué necesito que me necesiten? En realidad, si no me lo reconocieran, entonces yo no me sentiría tan bien. ¿Qué tanto queremos en realidad ayudar a las demás personas o recibir solamente ese nombre, ese reconocimiento de que eres una persona importante en mi vida? Vamos a tocar este interesante tema. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Buenos días, chicos. Qué gusto estar aquí en este programa con todos ustedes. Y bueno, por supuesto que es interesantísimo este tema, Oscarito, como dices tú, porque estamos hablando de los rescatadores, ¿no? ¿Qué tal todas estas personas que de repente están disponibles todo el tiempo? Que todo el tiempo tú les hablas por teléfono y son los primeros que levantan la mano y que de repente son los que dicen sí a traer todas las bebidas a la fiesta, o ellos ponen la casa, o ellos van corriendo al hospital y de repente te preguntas, bueno, ¿y estas personas tienen vida propia? ¿Por qué esta necesidad de estar diciendo siempre que sí? Se habla que son rescatadores. Vamos a ver de qué hablamos en un poquito más adelante. Y precisamente este tipo de personas muchas veces hacen su vida en función de otro, del que está necesitado, del que puede estar enfermo, del que está pasando por un mal momento. Pero cuando esta situación cambia y dejo yo de ser necesario, entonces, ¿qué sucede con mi vida? Ahí es donde entonces hay que preguntarnos, ¿realmente nosotros tenemos nuestra propia vida y nuestras propias motivaciones o estamos actuando en función de lo que el otro hace? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Diálogos de fin de semana, es un placer que nos reciban en sus hogares o donde quiera que estén. Y así es, pues todos necesitamos de otro. No hay en el mundo nadie que no necesite de otra persona. Y por supuesto que pues al necesitarnos mutuamente, estamos también construyendo no solamente nuestra necesidad propia, sino además construyendo el yo interno. Vamos a hablar de eso en esta mañana de Diálogos. Así es que bueno, pues es un tema que de verdad nos va a servir muchísimo para nuestra vida diaria. ¿Y ustedes se han podido identificar en cualquiera de estas situaciones que ya les planteamos? ¿Alguna persona les ha dicho, y es que nada más ayudas a los demás, pero en casa no? De todo eso y más vamos a hablar hoy aquí, así que es un placer que nos acompañen y comenzamos. Brindar ayuda a las personas que están cercanas a nosotros es algo que sin duda nos hace sentir bien, pero sentirnos necesarios puede convertirse en un problema porque nos olvidamos de nuestra vida y de lo que necesitamos. Sin embargo, esto puede compensarse con el reconocimiento de los demás. ¿Qué se esconde detrás de la necesidad de agradar a los demás? Aquí con los refranes. Sí, con los refranes de Candil Es que de la decíamos, calle, oscuridad de la casa. mientras escuchábamos todo esto, que hay varios refranes que se refieren precisamente a este comportamiento donde tú aparentemente estás para todas las demás personas. Eres, no sé, un ejemplo de sociedad porque encausas ciertos movimientos o te das cuenta de las carencias o del sufrimiento de los demás. Pero ¿y en tu casa qué tanto lo identificas, qué tanto colaboras y qué tanto actúas de corazón como aparentemente lo haces hacia el exterior? Uno de estos dichos, evidentemente ustedes lo conocen muy bien, es candil de la calle, oscuridad de tu casa. Y el que decías O del que yo pensaba que era asador, pero es asadón. asadón, en casa del herrero, asadón de palo. Y yo digo palo. cuchillo, imagínense. Cuchillo de palo. Es que El por cuchillito cualquier- de palo es yo otro. también es- digo, Bueno, el también digo cuchillito es el que cuchara está de muele y palo. muele, ¿no? Sí, Yo digo tenía- asador Cuchillo. también, Yo ¿eh? decía asador, ¿eh? Sí, Bueno. pero bueno, pues no sé. En fin, Bueno, pero La idea es esa. La idea es esta y justamente identificar entonces por qué es necesario, por qué necesitamos que nos necesiten, qué hay de fondo en esta necesidad de reconocimiento, por qué no me basta simplemente con lo que yo hago en la vida y entonces de verdad necesito que alguien más me califique, me ponga esta palomita y saque entonces de mí lo mejor. Yo no me lo puedo dar, requiero forzosamente de las demás personas. ¿Qué tanto está ligado también este tema con la autoestima? Y el reconocimiento de los demás, entonces, para muchas personas, yo creo que para todos es básico, ¿no? Claro, habrá personas que dirán, no me importa tanto lo que digan los demás de mí, pero el reconocimiento me parece que más que el golpe al ego, es como que un gran impulso a tu realización, ¿no? Sí, yo creo que todos lo necesitamos. Todos en el fondo queremos eso, Ser sí, reconocidos. en un momento dado ser reconocidos y que te agradezcan algo o haber aportado para alguien. Claro. Pero ya cuando tú dejas de funcionar en tus propias necesidades o de atender a lo que realmente tendrías que estar atendiendo es cuando ya se vuelve disfuncional. Sí, yo también creo que ese es como
como la línea, la que dice Sandy, ¿no? Una línea en la que tú ya te olvidas y te borras, pero la verdad es que nos necesiten es bien padre. Y ¿no? también Claro. poder la ayudar, verdad, sí, o sea, es bonito. yo creo que hay que aceptarlo porque de repente sentirte solo en el mundo no está padre y de repente si alguien te habla y te dice, oye, es que me hacías falta o me haces falta, vas corriendo, ¿no? Oigan, pues tenemos una pregunta y la siguiente es, ¿qué se esconde detrás de la necesidad de ser necesarios para los demás? Vamos a verlo. Creo que la inseguridad de las personas. Egoísmo. Cuando no está seguro de sí mismo, busca encontrar ese vacío en otra persona. No eres básico para todo, pero hay gente que así lo toma. Yo considero con mucha inseguridad, ¿no? Son personas que no se conocen bien a sí mismas. El querer ser necesario para alguien más significa que se sienten muy poca cosa. Se esconde una carencia en mi aspecto desde la niñez, cubrir un afecto de madre o de padre. Necesitan verse o sentirse que son necesarios para los demás. Quiéreme, necesítame para que no me abandones. Piensan que tan importantes que son, quieren ayudar a los demás y piensan que todos los necesitan. Bajo autoestima, quizás a lo mejor la inseguridad que tienen, maltrato que hayan tenido. Bueno, pues le agradecemos mucho a todas las personas que respondieron a este sondeo de opinión. Yo les preguntaría entonces, ¿cuál es la diferencia de ayudar a los demás y sentirnos bien? Y si no nos lo reconocen entonces, que este efecto no sea tan positivo en nosotros. Nosotras. ¿Cuál es la diferencia? Sí, o sea, ¿qué es lo que quisiste decir, amigo? Tú ayudas a una O sea, persona ¿cómo? y entonces, al ayudarla, supuestamente, entonces, eso es lo que basta para que te hagas sentir bien. Pero si no te lo reconocen las demás personas y no te sientes tan bien, ¿en dónde te coloca? Bueno, yo creo que yo creo que lo que es importante es que la persona a la que estás ayudando te reconozca. Ya cuando necesitas que te reconozca el mundo entero, que a alguien ayudaste, pues yo creo que ahí sí hay algo que tienes que revisar contigo, ¿no? Y está la frase esa buenísima, ¿no? De mira, hacer el bien sin mirar a quién. Como que eso también es importante. Pero ¿y en realidad sí lo hacemos o sí estamos esperando este reconocimiento? Yo pienso que es un poquito, ahorita un poco te doy de la palabra, dos, el hecho de que te decías que cuando menos te den un gracias, ¿no, Sandy? No, yo es que coincido porque pienso que sí, el objetivo es ayudar y te sientes bien por el simple hecho de ayudar. Por lo menos a mí, en mi caso muy personal, a mí me gusta saber que ayudé. Ahora, si aparte te agradecen, tienen algún detalle contigo, te sientes todavía mejor. Pero si no te lo reconocen, no te sientes mal. No me siento mal. No, y ustedes lo identifican en casa cómo se sienten si no se los agradecen. Pausa y volvemos, no se vayan. La necesidad es un mal. No hay necesidad de vivir bajo el imperio de la necesidad. Epicuro de Samos, filósofo griego. ¿Sientes la necesidad de resolver todos los problemas que existen a tu alrededor? ¿Te conocen por ser una persona que está disponible la mayor parte del tiempo? Si es así, o convives con alguien que tiene estas características, sabrás que no siempre es bueno ser el héroe de los demás, pero a cambio se tienen otros beneficios para uno mismo. Las personas que rescatan desean ser valorados, pero ¿exigen algo a cambio? Fíjense qué interesante, porque aquí, bueno, creo que es justo la línea, ¿no? O sea, estas personas que de veras su vida se vuelca en estar todo el tiempo ayudando a los demás y se sienten como importantes haciendo cosas todo el tiempo para los demás sin voltearse a ver a ellos mismos. Y a estas personas se les llama rescatadores y conocemos a muchos y yo creo que tiene un precio muy alto, no solamente para la persona que se convierte en un rescatador, sino también para las personas que se dejan ser rescatadas, ¿no? Mira, yo ahorita me estoy acordando y cuando leí sobre el tema que íbamos a planear hoy, la literatura, por ejemplo, de Alcohólicos Anónimos, que habla muchísimo de cuando en una familia está el alcoholismo en una de las partes de la pareja, por ejemplo, en el papá. Y el papá y la mamá viven pues esta relación en donde él es el que siempre bebe y ella es la que siempre lo acompaña o al día siguiente lo cuida o le ayuda a curar la cruda o la que está preocupada y a través de algún chantaje ya tienen un código, ¿no? En el momento en el que este señor deja de beber porque entra a un grupo, la mujer
cambia también desentona el asunto en la familia. Entonces, en los grupos de apoyo a los hijos o a las parejas de personas que estaban bebiendo o que tienen alcoholismo, también se trabaja eso, porque la esposa entonces ya pierde este Trabajan sentido. al rescatador para porque que yo qué voy a hacer ahora si ya este señor ya no va a llegar a beber y yo ya no voy a tener de qué preocuparme, ya no voy a tener que curar. ¿Cuál va a ser mi función en esta casa? Es que siempre está esto muy ligado a la cuestión de querer ser héroes, ¿no? Sí. Queremos ser héroes cuando ya pasamos esa línea delgada y queremos ser héroes siempre rescatando a los demás. Sí. Estamos ya con el asunto del ego que decías en el bloque anterior, Oscar. Ya estamos más por nosotros que por ayudar a otros. Sí, yo también creo que estás como en una profunda codependencia también, ¿no? Esto que dices que es muy significativo, porque sí es cierto, ahí estás rescatando, en el caso particular de los alcohólicos, ¿no? Lo estás rescatando supuestamente, pero realmente lo que estás haciendo es ocupándote de una manera equivocada. Entonces, claro, de repente cuando ya no existe a quien rescatar y tú ya no eres el rescatador, entonces ¿quién eres? ¿No? Sí, la pregunta es muy fuerte. No sé, los dos ganan al jugar el juego, ¿eh? Desde la educación, obviamente esto también hace mucho ruido o genera mucho movimiento e identificación. Yo no sé, pero por ejemplo, en la escuela normalmente somos calificados, y entonces, de acuerdo a cómo respondí en el examen, esa es mi calificación. Siempre estoy dependiendo desde entonces de que alguien califique mi trabajo, mi forma de ser y cómo actúo o cómo hago hacia los demás y qué es lo que les significo. Entonces, yo formo o soy a partir del resultado que me otorguen. Cuando eso no está bien elaborado, cuando no está bien desarrollado y además no identificado, puede generar todo esto en la vida. Yo creo que esta relación de codependencia se da muy inconscientemente. Es decir, no lo planeas. Es que, no está planeado, no es algo que yo vea como, ay, tiene esta encantadora necesidad de cuidar cuando yo me vaya a emborrachar. No, hombre, claro Desde que luego no. que no. Es muy sutil, se va dando poco a poco, pero sí hay un perfil que se ha ido desarrollando de un lado u otro. O desvirtuando también, ¿no? O desvirtuando. Para que se dé esa relación, los dos, el otro día tenía una plática donde para que pueda funcionar esa relación codependiente, tiene que funcionar el perfil de cada uno para hacer funcionar esa relación codependiente. Claro. No que la relación sea funcional, sino que para que ellos dos puedan funcionar en ese papel. O sea, es exactamente lo que estábamos diciendo. O sea, para que una persona pueda ser rescatadora, tiene que existir un rescatador. O sea, para que para que alguien baile tango, tiene que haber un segundo para bailar tango, ¿no? Entonces, eso es como muy importante. Y sí es cierto que muchas veces es de manera inconsciente. O sea, después ya te das cuenta que estás viviendo en un estado en el cual no te estás volteando a ver. Pero salimos a la calle a preguntar, ¿qué piensas de las personas que siempre tratan de rescatar a los otros de sus problemas? Vamos a ver qué nos dijeron. Que hay veces que no lo hacen con ningún mal afán. Hay gente que es así, o sea, que siempre tiene la necesidad de salvar a la demás gente. Que no tienen vida propia, que no saben lo que quieren, que no saben quién son, que prefieren justificarse en las demás personas en lugar de hacerse responsables de sí mismos. Pues no sé, a lo mejor es parte de su forma de ser, ¿no? Que de ayudar a las personas. Están pidiendo auxilio, están pidiendo trátame como yo quiero que me trates. Ayudar a las personas podría implicar ayudarse a sí mismos de manera indirecta. Te doy todo, me pongo de tapete, me pongo de alfombra, para que tú me trates bien. Pues para su propia conveniencia de ellos. Igual y hasta cierto punto no piensan tanto en su vida, o no les importa tanto, que les importa más la vida de los demás. Personas que quieren ayudar, que son personas que están dispuestas como a dar la mano, ser humildes. Yo creo que está a veces mal, que no te preocupes primero por ti. Pues bueno, es interesante escuchar las respuestas de nuestro público porque de repente nos aclaran muchísimas cosas, ¿no? O sea, un poco es esto de también se necesita ser aprobados. Y bueno, les leo una llamada porque tú también quieres leer una, ¿no? Araceli González dice, hay muchas personas que son bondadosas y generosas que no buscan algo a cambio. Sí creo también que hay personas generosas. Es cierto que pueden ser más aceptadas por los demás, pero no creo que tengan poca autoestima. Lo malo es que ya no sabemos distinguir lo que está bien de lo que está mal y a todo le cargamos cosas negativas. Es que fíjate, Cris, yo me quedé pensando y también con el ejemplo que decías, Oscar, de cuando estás constantemente siendo calificado desde la escuela, desde que eres chiquito. Yo creo que el problema está cuando tú eres incongruente y entonces sales a ayudar y disimulas y ayudas en la comunidad. Sin embargo,
no eres igual en tu casa. Y por eso quería yo leer esta llamada de Javier Serrano que dice, mi mamá se la pasa haciendo favores a todos los vecinos, pero a mí me manda por un tubo cuando le pido algo. No se trata de que me lave mi ropa o recoja mi habitación porque no vivimos juntos, pero si llegara a necesitar de ella, me dice que no. Yo por eso me salí de su casa y entonces me hago cargo de mí mismo. Cuando voy a verla, todos los vecinos me hablan muy bien de ella y me cae mal porque siento que no la conocen como es realmente. Hace favores para quedar bien con todos. Y esto sí es cierto. Hay mucha gente que quiere aparentar, que quiere caer bien, que quiere ganarse un lugar y no lo hacen de corazón, no lo hacen con esta generosidad, con esta buena intención y entonces en su casa están teniendo este tipo de actitudes. ¿Cómo hacemos para que en una relación en donde rescatista y rescatador, o no, o el que necesita ser rescatado y el que rescata, los dos ganen, ¿no? Sea una relación en donde ambos ganen, porque finalmente, bueno, pues lo que decías, si el alcohólico anónimo tiene a la mujer que le rescata o viceversa y los dos toman la terapia para cuando esto se supera, este vicio se supera, o esta enfermedad, mejor dicho, no es un vicio, es una enfermedad, ahí están ganando los dos. Pero es un proceso en el cual necesitamos que nos ayuden a realizar ese ganar-ganar. Yo creo que el primer paso, como siempre, es darse cuenta. Y en el momento que uno de los dos se da cuenta, tal vez puede ayudar al otro a jalar, ¿no? A veces funciona, a veces no. Claro. Pero bueno, vamos a un corte, en un momentito regresamos. No puede el hombre sentirse a gusto sin su propia aprobación. Mark Twain, escritor estadounidense. Hay personas que al momento de sentirse aprobadas por los demás cubren vacíos emocionales con los que aprenden a vivir y la gratitud de los otros se convierte en su alimento, en una motivación. Pero podrán identificar que al buscar el reconocimiento de la pareja, los hijos, la familia o los compañeros de trabajo están teniendo una dependencia emocional. Ahí está la pregunta, ¿realmente podemos identificar que estamos teniendo una dependencia emocional? La mayoría de las veces no, hasta que se presentan consecuencias, hasta que ya el dolor es muy profundo, hasta que pierdes la cercanía con algunas personas, pierdes relaciones, porque no es fácil darse cuenta que estamos siendo dependientes emocionales. Desde hace ratito yo les quería leer esta frase de la Madre Teresa de Calcuta que me gusta mucho y que viene al caso. Dice, bienaventurados los que dan sin recordar y los que reciben sin olvidar. De alguna manera, pues es muy cierto, hay que recibir, estar profundamente agradecidos y dar sin esperar nada a cambio. Claro, pero hay que tener cuidado también, ¿no? Porque de repente hay personas que quieren que les agradezcas toda la vida. Ahora, y que no se te olvide nunca. El hecho de que estábamos diciendo en el bloque anterior del ganar-ganar o de que si eres codependiente emocional, los dos ganan. No, ahí estaba el punto importante y es el punto, yo creo que climático del tema de hoy. Que finalmente el que necesita ser rescatado y al rescatarlo necesitas el reconocimiento y estás teniendo esa codependencia en la cual, claro que necesito que me estés agradeciendo, claro que necesitas que me estés alabando o que me estés con actitudes o con palabras, agradeciendo pues de por vida o todo el tiempo que yo necesite también. Sí, y claro, la ganancia no es positiva. No. O sea, por supuesto que si las dos personas se dan cuenta de lo que es rarísimo, y entonces los dos atienden su problema y los dos logran sacar adelante una relación diferente, ahí estaríamos hablando de una ganancia positiva. Pero la ganancia por lo general no es positiva. Y puede ser de pareja, de familia, de lo que sea. O sea, es una ganancia ficticia porque es un estado en el que las dos personas se están poniendo de manera equivocada. O sea, como decías tú, funciona la disfuncionalidad, ¿no? Exacto. Porque de repente ser una persona completamente necesitada y que yo me encuentre a una persona que es completamente rescatadora, pues bailamos un baile macabro, ahí los dos. Ese no es un tango. Sí. Se hace el tango, pero no se baila. Sí, yo creo que es esto que tú decías hace un momento, evidentemente, para que pueda existir esta pareja se tiene que dar esta disfuncionalidad. ¿Por qué? Porque no son parejas sanas, no van a darse lo que en realidad significa ser pareja o amor. Y además el ejemplo que están brindándole a las demás personas, incluso la familia, no es el adecuado. Por eso sí, tal vez la ganancia pues no es la positiva. Aquí lo que se tiene que hacer es identificar la situación. No es sencillo, los dos se tendrían que atender, como bien lo decía Sandy hace rato, por eso el tratamiento, los 12 pasos para las personas alcohólicas que viven con esta enfermedad, con esta adicción,
tiene que ser reconocido, pero no solamente para ellos, sino para todo el entorno, porque incluso no solamente la pareja juega ese papel. Los hijos, las hijas acompañan también, informan o tienen un papel o una función en toda esta codependencia y en esta relación que ha sido aparentemente funcional, pero que en realidad es destructiva, donde entonces por eso decíamos, no la ganancia es positiva. Y saben que aquí es complicado de visualizar, porque cuando yo soy el rescatador, que es el protagonista del cual estamos hablando el día de hoy, yo siento que estoy haciendo algo muy positivo para ti. Yo estoy haciendo todo lo que está en mis manos para cambiarte. Me estoy acordando también del libro Las mujeres que aman demasiado, en donde ponen muchísimos ejemplos de mujeres que han sido violentadas, de todos los tipos de violencia la han vivido. Sin embargo, ellas permanecen en esta idea de que van a cambiar al otro. Entonces, como yo voy a cambiarte y estoy haciendo todo lo que está en mis manos, ya fui, leí, tomé terapia, hice y deshice para que tú cambiaras y no sucede, yo estoy creída en que estoy haciendo algo positivo para ti. Sin embargo, pues ahí está el enganche. Claro. Y la precisamente manipulación como también, esto no se ve tan fácil, es lo que le preguntamos a la gente. Las personas que se viven como dependientes emocionales se dan cuenta de ello, y esto es lo que nos dijeron. Muy pocas veces se dan cuenta de ello. Yo creo que no se dan cuenta, hay ahí como algo emocional turbio que los afecta, que es posible que no tengan esa visión de poder ver que no es necesario necesitar algo más para poder ser felices. Siempre van a vivir en esa mentira. Debe de pasar por una cierta circunstancia o un lapso de tiempo para que el individuo pueda reconocer lo que está haciendo. Cuando uno es tan apegado, no lo ves, no lo notas. Es necesaria la terapia, porque eso como que ayuda a reflexionar de las cuestiones que estamos llevando a cabo en el día a día. Cuando llegas a un grado de sufrir, de ya no querer estar en ese proceso, es cuando te identificas como tal. Sí, yo creo que en el fondo se dan cuenta, pero más vale no ver, ¿no? Aunque se dé cuenta, es tanta ya la dependencia de que no deja a la persona. No lo quieren ver, no lo quieren sentir, porque para ellos se sienten importantes intentar ayudar a los demás cuando no se pueden ayudar a sí mismos. Hasta que terminan por dejarla, porque desafortunadamente los codependientes son abandonados cuando la otra persona se fastidia, se muere o se va. Sí se dan cuenta, pero no quieren aceptarlo porque piensan que por ellas mismas no podrían lograr algo más. Fíjense, qué interesantes respuestas. Se dan cuenta, pero no quieren aceptarlo. Y muchas veces no te das cuenta en una primera etapa. Claro. Claro. Yo creo que no, mencionabas, ¿no? Sería bueno comentar el autor. Yo no creo que... la autoría perdón, nada más el libro es el Robin título Norwood. Es Las mujeres que aman demasiado y la autora es Robin Norwood. Norwood, sí. ¿Sabes qué? Yo no creo que te des cuenta. O sea, en el momento en el que tú ya estás en una dependencia emocional, es muy difícil darte cuenta de la dependencia. Pero lo que es muy interesante en esto de la dependencia emocional es que tus estados de ánimos dependen del otro. Entonces, yo estoy contenta si tú estás contenta. Yo estoy triste si tú estás triste. Yo estoy feliz si tú estás feliz, ¿no? Y las cosas que tú haces dependen de mi estado de ánimo. O sea, yo estoy completa y absolutamente a tu merced. Eso es durísimo. Pero hay otro punto que afecta directamente lo que acabas de decir y es este asunto de género. Estos roles de género impartidos o repartidos desde hace muchísimos años, donde entonces como mujeres nos toca ser las rescatadoras, ser las cuidadoras. Si alguien enferma en familia, entonces yo tengo que responsabilizarme, yo voy a cambiar su vida. Si se está desorientando mi hijo, entonces yo lo voy a meter nuevamente al carril. Lo voy a salvar. Lo voy a salvar, lo voy a proteger. De mí va a depender de que esta persona sea feliz. Y fíjate, es un poquito como a la inversa, pero es parte de lo mismo de lo que tú acabas de decir. Yo coloco de entrada mi felicidad en la otra persona, son mis expectativas, pero además también la otra persona depende de que si yo estoy con ella, porque si no estoy yo allí, esa persona va a ser infeliz. Ahí es donde tú ya te compraste completamente entonces este papel de rescatadora, donde no tiene que ver con la realidad. Se diera el corte, que es el hecho de cuántas personas quieren estar en pareja para sentirse salvados o salvar. Entonces, esa codependencia emocional se vuelve en ese círculo, no virtuoso, sino vicioso, en el que no puede salir. Sí, y aparte esto que dice Oscar, ¿no? De lo que tiene que ver con el género, sí es cierto. O sea, de repente te das cuenta que nos dan un manual y te dicen, te toca ser mamá y te toca ser pareja, entonces rescatas. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Le dijo que el amor era un sentimiento contra natura, que condenaba a dos desconocidos a una dependencia mezquina e insalubre, tanto más efímera cuanto más intensa. Gabriel García Márquez, escritor colombiano. Cuando encontramos a alguien con el que tenemos un intercambio de favores y recibimos agradecimiento, es probable que se trate de una relación enfermiza, pues ambas partes colaboramos para ser codependientes. Además, el que rescata a veces también necesita ser rescatado, y es así como los roles se van invirtiendo. Pero nos damos cuenta que se trata de un comportamiento que nos ata a la otra persona. Bueno, pues el asunto de necesito que me necesiten o te necesito, no te quiero porque te necesito porque te quiero, es ese juego de palabras que a veces no queda muy claro, esa codependencia emocional de la cual estábamos hablando en el bloque anterior. Y bueno, pues a referencia de ello, pues hay alguien que ha tratado muy de cerca el tema, Walter Rizzo, y él diría algo que me parece interesante. Dice, la mujer es 5 veces más propensa a depender emocionalmente y los hombres son 10 veces más propensos o susceptibles a apegarse también a este asunto de la dependencia. Y él todavía hace un paréntesis, o mejor dicho, lo acentúa en el aspecto de la sexualidad. Entonces, bueno, hay muchos apegos y muchos aspectos, ¿no? No solamente es lo sexual, tiene que ser lo emocional, también el deseo de que me rescates y el deseo de ser el rescatista. Pero ¿qué tanto es cierto esto de necesito que me necesites? Ahí viene mucho el ego, ¿no, Oscar, que hablabas en el primer bloque? Sí, por supuesto. Yo creo que entonces si no me necesitas, ¿qué papel cumplo? Lo que decía Sandy hace rato. Yo ya tengo que cumplir otra función y a mí me dijeron que este era mi rol. Y entonces si no tengo cómo ser reconocida, reconocido, tiene que cambiar mi sentido de vida. Pero en realidad creo que todas las personas que están viviendo, y ya lo habíamos reconocido así como tal, una relación codependiente, entonces no tienen, aparentemente tienen una función o tienen un sentido de vida. Pero este se ha convertido más bien en algo que va en detrimento de la personalidad y el desarrollo de la misma. Claro. El sentido de vida, y aquí lo han compartido otros especialistas, no puede ser repartido y, como se dice, no pongas todos los huevos en la misma canasta. Tu sentido de vida es compartir con las demás personas, ayudar tal vez a otros, en casa hacer ciertas labores, darte cuenta del crecimiento y desarrollo de tus hijos, de tus hijas, con tu pareja, en tu comunidad, políticamente si puedes participar en algo. Es decir, la vida consta de un montón de fragmentos de áreas que hacen tu vida entera. Si tú colocas solamente tu vida entera en una sola área, pero además donde, si te das cuenta, estás controlando, estás manipulando para que sea a tu antojo, yo creo que allí es donde entonces no es inconsciente, o si es inconsciente ese comportamiento o no. Mira, yo creo que sí es inconsciente, porque el daño que hace es tan grande, Rocío, que si fuera consciente, entonces estaríamos hablando de una persona que está haciendo algo de manera mala, o sea, como con una intención de molestar, de lastimar, que sí existe, ¿eh? Y claro, sí, por supuesto que lo sabemos. Hay casos. Y claro que hay casos, y en esos casos podríamos llegar a los extremos de los secuestros, por ejemplo, ¿no? Entonces te secuestro de 1000 formas, puede ser física, emocional, etcétera, o de las todas, ¿no? Te meto en un cuarto y te controlo. Pero yo creo que cuando se trata de una relación de pareja no es tan consciente, pero sí es muy común. Y lo malo es que hay una parte de la persona que considera que lo merece, ¿sabes? O sea, dice, es que yo te di, es que yo estuve, es que yo soy. En el caso de las mujeres, como dice Walter Rizzo, que estoy de acuerdo con él, de repente también la cultura nos orilla o nos pone en esa situación en la cual doy. Y entonces de repente me siento enojada porque el otro no me da supuestamente al mismo nivel que yo estoy midiendo, ¿no? Pero a mí se me olvida que no era mi papel y que yo no debí de haberme desbordado de esa manera y que no es tampoco agradable para todos los integrantes de mi familia que yo me desborde así y me olvide de mí misma. Exacto. ¿En qué momento dejé yo mis propios gustos, mis propias necesidades, mis propios placeres o todo por la otra persona? Justamente nos dice aquí una llamada, Luis Alejandro, llevo como 2 años sin pareja porque me di cuenta que mis novios
son hombres protectores que siempre me están cuidando. Fíjense cómo se puede dar en caso de parejas también homosexuales. Dice, podría parecer que se trata de relaciones ideales, pero no, porque yo siempre me siento incómodo, vigilado y al mismo tiempo dice que al parecer él se siente indefenso y necesita ser salvado de todo, desde que me saquen del tráfico hasta que me encarguen del cuidado de mi departamento. Obvio tengo un problema, pero son ellos nada más. Yo quisiera, y no quisiera depender, no son ellos nada más, yo no quisiera tanto depender de la nueva pareja. Miren, hablando de lo que nuestro público está opinando también, salimos a la calle y con nuestro querido público hicimos la siguiente pregunta: ¿cómo salir de una relación de codependencia? Y esta fue la respuesta. Siento que hablando, teniendo comunicación, teniendo confianza con las demás personas. Que te hagan primero darte cuenta de que eres dependiente de algo o de alguien para que te puedan ayudar a salir. Tenemos que aprender a trabajar los apegos. Cuando uno no es apegado, es feliz. Es como cualquier adicción, o sea, uno no se da cuenta hasta que toca fondo y hasta que otras personas te lo hacen ver. Mientras más apegos tengas a lo que sea, a los objetos, a las personas, al dinero, no sé, incluso a tus expectativas, menos feliz vas a ser. Primero el darte cuenta, pero como es difícil, pues buscar ayuda psicológica. Creo que depende de uno mismo, ¿no? Si tú dependes de alguien más, creo que solo depende de ti, darte cuenta y el intentar salir de ahí. Las personas que viven este tipo de problemas son personas que viven una extraordinaria sobreprotección y creo que el primer estímulo que una persona debe de llevar a cabo para salir de una situación de codependencia es alejarte de las personas que te sobreprotegen. Solamente así con ayuda, ¿no? Una ayuda psicológica quizás. Pues ahí está también porque se habla tanto de que no debemos tener apegos tan... ¿cómo diría yo?, tan críticos en nuestra existencia, en la cual nos despersonalizamos, como estábamos diciendo hace rato con lo que decía Sandy, y también con el hecho de que pues estamos dando de más, nos desbordamos al darle al otro, sea la pareja, sea la familia, sea el padre, el hijo, quien nosotros tenemos ese cariño tan fuerte, ese apego, digámoslo así, que viene también con el asunto emocional. Y bueno, pues los apegos son difíciles de desapegarse, valga la redundancia. Estela Márquez dice, yo tengo una relación de 2 años en los que soy la que mueve y mantiene la relación de mi pareja. Él no hace nada, o más bien hace lo que yo digo. No hay problemas. Yo siempre he pensado que es porque él es muy pasivo y que somos personalidades complementarias, pero no. La verdad es que yo me siento muy bien de tener a alguien que me necesita y sé que si terminamos, le va a costar mucho trabajo a él encontrar a otra persona. Eso me da mucha seguridad. Mira, la verdad es que, le agradecemos mucho que lo haya compartido porque allí me parece que es completamente inconsciente lo que está diciendo, o sea, está reconociendo precisamente esta necesidad de ser reconocida, esta necesidad de ser la cuidadora, y si él en algún momento llega a perderse, entonces más bien va a perderlo todo, porque eso es lo que comunica o tratamos de comunicar cuando estamos enganchados en una relación de codependencia, donde sin mí no vas a ser nadie ni nada en la vida. Me acordé de la canción, a ver si al ratito nos cantas, Oscar, que canta tan bonito, la de Te vas porque yo quiero que te vayas, esa. Claro. A la hora que yo quiera te detengo. Bueno, vamos a regresar con más en esta mañana de diálogos. ¿Por qué necesito que me necesiten? Es un poco, por supuesto. Volvemos. Nos hicieron pensar que una fórmula llamada 2 en 1, 2 personas pensando igual, actuando igual, era lo que funcionaba. No nos contaron que eso tiene un nombre, anulación, y que solo siendo individuos con personalidad propia podremos tener una relación saludable. John Lennon, músico y compositor británico. Situarnos como prioridad ante los otros y ante nosotros mismos es necesario para poder salir de la codependencia. Pero no es nada fácil cuando se ha vivido de esta forma y se ha perdido el sentido de vida. Reconstruirse individualmente a partir de identificar nuestros vacíos es el primer paso para el cambio. Ese es el primer paso para el cambio. Y es que sí, yo creo que todas las personas tenemos vacíos en la vida. La situación o lo complicado es irlas identificando. ¿Y qué tan complicado es cuando nuestra pareja, por ejemplo, nos dice, es que tú tienes tal o cual vacío? Pues todos los tenemos.
y no nos gusta estar expuestos ante las demás personas y poner en evidencia nuestros errores o nuestros defectos o nuestras carencias más bien. Y se trata de eso, son carencias y todo mundo crecemos con las mismas. ¿Qué pasa si entonces nos ponemos a trabajar y esas carencias se vuelven fortalezas tiempo después? Eso sería lo más adecuado. Ese trabajo requiere de mucha honestidad, pero además del trabajo de uno mismo. Si lo colocamos, como bien decía hace rato Cris, en la otra persona, entonces ese trabajo de verdad no se va a poder lograr. Y estamos tapando un agujero y no llenando, o no más bien... No, estamos cavando. Estamos exacto. No, y no tenemos sentido de vida propio. Entonces estamos descuidando un área importantísima porque, a final de cuentas, el necesito que me necesites y querer ser el rescatador todo el tiempo, por supuesto que nos llena, ¿no? Las expectativas y las carencias que dice Oscar, pero de ahí en fuera estás teniendo... despreocupándote de ti, dejándote de encargar de ti. Ahora, es muy fácil hacerte cargo del otro, pero muchas personas piensan que el poder encarar las propias situaciones, es decir, tu propia, llamémosle así, tu propia vida, tu otro yo, tu propia existencia, tu propia carencia, tu propio vacío, es algo dificilísimo y entonces lo tenemos que dejar a un especialista para que él nos ayude a sacar todo aquello y no nos encargamos nosotros de nosotros mismos. Claro. Es que en este sentido, donde tú vas, y yo quiero complementar hace rato con lo que decía de los asuntos o los roles de género, y es que en la educación hacia las mujeres, entonces tú obtienes un valor de acuerdo a la otra persona, porque como mujer históricamente no lo tienes. Entonces tú eres la pareja de, la esposa de, la madre de, la hija de, pero como mujer no tienes este reconocimiento por ti misma. Claro. Y entonces yo decía... En la medida en la que cumples el papel que tiene que ver con el otro, entonces tú vales. Así es, y eres reconocida. Y en la medida en la que eres necesitada, también tienes un valor y se te otorga. Y yo decía en el corte algo que mencionó Sandy que me parece muy interesante. Sí, está donde cuando tú entonces pierdes todos tus placeres por darle y por entregarte a las demás personas, te olvidas de ti misma y de este sentido de vida. Pero también la misma sociedad te ha postrado allí y te ha encerrado y no te deja salir, porque también vienen los reclamos. Cuando tú te das cuenta de ello y dices, es mi vida, no tengo otra y la verdad es que la voy a disfrutar, la voy a gozar, y entonces viene el reclamo de las hijas, de los hijos, o de la pareja, o de la familia. ¿Y tú a dónde vas? Oye, si tú perteneces aquí, tu obligación o parte de tus funciones son estas. Entonces, no es fácil porque además está toda esta gran culpa que rodea esta situación, donde tú difícilmente, si ya no lo podías hacer porque tienes entonces esta necesidad de ser valuada a través de la opinión de los demás, todavía está este reclamo que no te va a dejar soltarte fácilmente. Entonces, ¿cómo podemos cambiar eso? Yo estaba pensando, tomando terapia. Perdón, yo creo que en las etapas de adultos y donde ya se tiene que hacer un cambio y una transformación a una edad avanzada, pues sí, con ayuda de algún especialista. Y de la otra forma se me ocurre ir cambiando a través de la educación estas generaciones, que afortunadamente ya se están viendo cambios en esto que hablas del género, en donde ya se nos está educando para tener un valor en muchos otros sentidos, en muchísimas otras áreas, en donde no nada más las mujeres seamos educadas para acompañar o para cuidar, sino que también pues podamos entender desde chiquitas, desde niñas, el valor de ser quienes somos. Yo creo que una de las cosas también, ahora sí que sumando a lo que está diciendo Sandy, es desde chiquitas empezar a pensar en el proyecto de vida, ¿no? Empezar a decir, bueno, a ver, ¿tú qué quieres? ¿Qué te gusta? Empezar desde, ¿qué tipo de comida te gusta y qué tipo no? ¿Cómo te gusta vestirte? Como niña, ¿no? Hablando del género. Los niños, por supuesto que también, y entonces empezar a explorar un poco más a la persona, ayudarles a nuestros hijos y a nuestras hijas, que se exploren ellos como seres y que entonces validen las emociones que están sintiendo, validen sus gustos, validen sus sentimientos, validen sus preferencias, y eso sea también parte de lo que les ayude como herramientas para formar un proyecto de vida personal que siempre puedes compartir.
porque a mí se me hace súper importante también poner sobre la mesa que es delicioso compartir los proyectos de vida y delicioso vivir en pareja y es delicioso tener hijos a los que ames y adores, pero siempre con esa línea en la cual tú no te borras, porque en el momento en el que tú te borras, entonces no aportas. En el momento en el que tú no estás borrada y tienes claro quién eres y qué es lo que quieres, entonces aportas a toda la familia y puede ser 1000 veces mejor. Y no te borras ni a ti ni a la otra persona y respetas la diferencia de la otra persona y lo que los hace únicos a cada uno. Fíjate que va muy en ese sentido la llamada de Eduardo Galicia y nos dice, mi hijo no tiene un sentido de vida ni de lo que quiere, pero eso sí, a su novia se la pasa ayudándole en sus trabajos y va por ella, siempre está metido en su casa. Yo creo que es así, que necesita que lo necesite y eso es por inseguridad de perder la relación. No sé cómo enseñarle que no hay nada más importante que su propia vida y esto es algo que se aprende con la madurez. Él tiene 24 años, entonces esto de la madurez nos lo pregunta. Híjole. Yo creo que se aprende, yo creo que se aprende mucho del ejemplo. Sí, del ejemplo. Por supuesto, también, es la educación desde casa. Él tiene que revisar cómo él se relaciona con los demás, cómo su esposa se relaciona con los demás, cómo es la relación de los abuelos entre ellos y entonces ver qué ejemplo le están dando, porque este chavo tiene 24 años y si lo está haciendo ahorita es porque así lo aprendió. Ahora, perdón, aquí voy a ponerme también del lado del chavo. A lo mejor acaba de empezar con la novia y es lo más natural y lo más esperado, que quiere ayudarla, que quiere estar en su casa y que quiere estar con ella. Claro, pero si está descuidando sus cosas, hay que tener cuidado. Pero es que aquí viene ese punto de esa línea delgada del asunto de quién te enseña a amar y cómo te enseñan a amar. Claro. ¿No? Lo que estaba diciendo Cristina en un principio. Desde pequeños vamos aprendiendo a amar en función de cómo se aman nuestros padres y si es que están los dos padres o si solamente está la madre o cómo se respetan y se hablan los demás integrantes de la familia, tíos, abuelos y demás. Pero uno va aprendiendo en la vida también con las experiencias. Entonces a este chico que su nombre es no, su papá es el que nos escribe. Es el que nos escribe, Eduardo. Pues finalmente es una orientación, pero también él tiene que aprender de sus propias experiencias. Claro. Y ojo también cómo se lo compartes a tus hijos, porque está esta genuina necesidad de que le vaya mejor, de que comparta o que más bien extienda su sentido de vida a otras áreas, como decíamos hace rato, pero también la forma en la que se lo decimos, sobre todo a esa edad, ya no es un adolescente, que no está el riesgo de que le dices y hace lo contrario. Y aparte que también revise el papá, porque qué tal si antes lo tenía pegado a él y ahora ya no le gustó que está buscando a la novia. Exactamente, por eso te digo, es desde dónde viene el cómo se lo dices. Hay que tener ese cuidado. Bueno, es momento de hacer una breve pausa. Nosotros queremos que sigan apegados a nosotros, pero que sigan compartiendo. Y antes de la pausa vamos a escuchar una frase de Oscar Wilde. Amarse a sí mismo es el comienzo de una aventura que dura toda la vida. Oscar Wilde, escritor. Reconocer que vivimos un patrón de codependencia en nuestras relaciones ya es un gran paso. Quizá necesitemos buscar ayuda terapéutica, pues podría ser más complicado superarlo sin tener un apoyo. Pero recuerda que nadie ayuda a quien no quiere ser ayudado. El necesito que me necesiten son o están siendo las características de las personas que tienen este lema por seguir en la vida o tienen este objetivo en la vida, pues que están carentes de ese reconocimiento o que precisamente debido a los apegos que estábamos hablando en el bloque anterior, debido a la dependencia o codependencia emocional, están teniendo ese problema en el cual si no hay el reconocimiento, la vida simple y sencillamente no tiene sentido y carece de sentido e igualmente tenemos un vacío muy fuerte en nuestra propia vida. ¿Cómo podemos darnos cuenta nosotros mismos? Yo ahí es donde me quería quedar en el bloque anterior también. Una cosa es que te ayuden y haya terapia y otra cosa es cómo puedes tú darte cuenta de que estás teniendo una carencia tremenda al estar solamente de rescatista. ¿Sabes? Yo creo que algo que es bien importante, se me hace buenísima tu pregunta, porque sí es cierto, a veces no hay nadie que te dé el reflejo, ¿no? Y que te pueda decir, y aparte en muchos casos ni siquiera quieres escucharlo. Pero nosotros tenemos un termómetro que es maravilloso y lo que tenemos que hacer es voltear a vernos. Y entonces el termómetro son las emociones, ¿sabes?
Entonces, de repente, si tú te estás sintiendo incómoda, si no te estás sintiendo bien, si de repente te sientes con vacíos o con enojos, o no encuentras respuestas, o te sientes aburrida, o sea, hay como muchos elementos que te pueden hacer... Eres irascible o tienes este tipo de o te empiezas a enojar estás mucho. temperamental, claro. O sea, por ejemplo, esto que decíamos del papá en el bloque anterior, ¿no? Que de repente, híjole, pues es que ya no me está gustando que mi hijo esté poniendo su atención en alguien más, ¿no? Las herramientas de las emociones es uno de los grandes regalos que tenemos nosotros como seres humanos, pero pocas veces lo sabemos. Entonces, cuando tú te empieces a sentir mal, es momento de preguntarte qué me pasa. Porque en el momento en el que todo está fluyendo y tú te sientes contenta y la relación con tu pareja fluye y la relación con tus hijos fluyen y no hay reclamos y no hay enojos, entonces ahí puede ser el termómetro que te diga, pues lo estoy haciendo lo mejor posible y ahí vamos caminando todos, estamos fluyendo, ¿no? Pero las emociones, creo, Rocío, que pueden ser un arma. Yo me estaba acordando de un ejemplo de una amiga muy querida que tengo, que ella siempre la pasa ayudándonos a todos. Constantemente ayuda, y en el momento, en alguna ocasión en la que yo no le pedí ayuda a ella, pero yo pensando en que a lo mejor la iba a incomodar, le iba a molestar, le iba a ocupar tiempo y le pedí ayuda a otra amiga, ella se molestó mucho. Y entonces yo ahí dije, bueno, ¿yo qué hice mal si yo lo que quería era no causarle un conflicto, complicarla? Claro. Y después, conforme fueron pasando los años, me di cuenta de esta profunda necesidad que tiene ella de ayudar a como de lugar a otros, y de que hay varios vacíos en su vida y tal. Y bueno, ella, conforme ha ido a terapia y en diferentes momentos en los que ha tenido este tipo de discusiones, se lo hemos hecho saber de la forma más amorosa que hemos podido, de decirle, bueno, no era porque no consideráramos que nos pudieras ayudar, era para no molestarte, pero sí o cuesta porque en trabajo. Este momento también elegí pedírselo a alguien más. Exactamente. Es completamente válido. Pero sí hay gente que en ese momento en el que tú no lo consultas o no lo tomas en cuenta para ayudar, se enoja. Ese podría ser una medida que podríamos hacerla personal. Yo me molesto si mi amiga le pide ayuda a otros, si mi pareja en ese momento no me llama a mí como primera opción. ¿Cómo me siento? Ese es un gran ejemplo y me parece muy claro, porque entonces a mí sí el ayudar a otras personas me hace sentir bien. Pero y si no soy entonces requerido y el protagonista de esa situación me hace sentir mal, allí entonces podemos descubrir gran parte de lo que estamos escondiendo y estos vacíos y esta falta o carencia del sentido de vida que estamos depositando solamente en una cosa, pero además no es nuestro sentido de vida. Estamos tratando de ser necesarios para las demás personas, pero a quien más necesitamos... chantajistas también. Sí, y en el fondo, y creo que lo más doloroso porque al aceptarlo o al reconocerlo, identificarlo, en un principio lo va a hacer. Pero es darte cuenta que a quien más te necesitas es a ti mismo, pero se lo pones a las demás personas para que entonces ese reconocimiento te resuene mucho más fuerte, ¿no? Hay un eco mayor. Y otra cosa para reconocer también del otro lado, o sea, no que tú lo estés viviendo de alguien más, o sea, que alguien más esté siendo el que te está sobreprotegiendo o el que está encima de ti, es el rollo del chantaje. Okay. Sí. También te chantajean mucho. Yo sé que chicas. Miren, todo esto se refuerza con la siguiente frase de Aldous Huxley. Solo hay una pequeña parte del universo de la que sabrás con certeza que puede ser mejorada. Y esa parte eres tú. Aldous Huxley, escritor británico. Me gusta Luis mucho Fernando, sí, es un excelente escritor británico. Luis Fernando Salazar, que es un excelente televidente y además del público de Diálogos, dice, la codependencia no se puede curar. Todos ellos se quedan solos al final, así es como lo dice textualmente. Aunque por breves momentos sí tengan a alguien a su lado, pero no durará siempre, porque la gente se cansa de ser manipulado. Estabas hablando hace rato del chantaje. Entonces, en esta codependencia, que siempre se ha tratado, es un tema muy recurrente y muy ampliamente indagado, tratado, profundizado en diálogos en confianza y en diálogos fin de semana. Pues es esa codependencia en donde nosotros necesitamos realmente rescatarnos. Sí. Yo diría que una de las grandes conclusiones del programa del día de hoy es ser nuestros autorrescatadores.
Sí, bueno, sí, claro, dicho súper lindo. A mí me gusta decirlo, te lo comparto, Rocío, ser tu mejor amigo. Claro. A mí me parece que lo más importante es convertirte en tu mejor amigo y saber que tu compañía es la mejor que puedes aspirar y la mejor que puedes tener. Saber que tú te puedes cuidar, tú te puedes acompañar, etcétera. Pero hablando de esto del chantaje, hay cosas sutiles que hay que poner atención, por ejemplo, seguro les ha pasado en algún momento, porque aparte a veces caemos en eso sin darnos cuenta, ¿no? De repente, no vas a venir a comer, pero si te hice tu comida favorita, el platillo que más te gusta, ¿no? Claro. Y tú, pues sí, pero me lo hiciste la semana pasada y hace 2 días también y el mes pasado y todos los sábados tengo que estar comiendo contigo a fuerzas, porque todos los sábados me haces mi comida favorita, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque el chantaje es una de las cosas que se usa ahí. Y otra herramienta, bueno, no es otra herramienta, pero forma parte de la vida y es que las canciones y las letras y este amor romántico... ¿Nos vas a cantar? Claro, voy a ya le cantar dejé la solamente espinita. una leve estrofita. A petición de nuestro pero público. sobre todo, ¿saben por qué? Por analizar. Digo, las canciones son maravillosas, pero la verdad es que allí se esconde muchas veces, y no quiero hablar mal de ningún autor, desde luego No, es son el reflejo magníficas. de la vida No, y misma. no, Pero hay claro, mucha sí violencia, hay esta codependencia, hay esta manipulación, hay este control, y no nos damos cuenta porque forma parte de este amor romántico, ¿no? Y entonces, te vas porque no quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detengo, yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Y suena bonito, pero la verdad es que hay tanta violencia en ello que hasta se eriza un poco la piel. Oye, sí, me encantan hay muchas canciones mexicanas que me encantan de mariachi, que les empiezas a escuchar y dices, ¿qué estoy cantando? Oigan, pero Pero esta nada más otra, que es una estrofa chiquitita. Yo no la canto porque no sé cantar. Pero dice, dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Sí, un arlequín. Oigan, ya nos Pasen un vamos. gran fin de Otro programa semana. cantamos más. Sigan Feliz cantando. fin de semana.